Un personaje que fue uno de mis maestros, ¿no? Digamos, dentro de mi devenir terapéutico como médico, sí, pudiendo ayudar a todos de alguna manera, que fue Rolando Toro. Rolando Toro, antropólogo, estudioso de la energía, del contacto humano, del amor, también de la criatura humana, porque había mucho amor en lo que él hacía, ¿no es cierto? Y él hablaba de sacralizar la vida. Rolando Toro murió hace poco, ahora no sé si 3 años o por ahí, más no. Tuve la suerte de conocerlo, por como les decía, y hace muchos años, lo conocí en el 85. Fue una cosa interesante, porque era la época donde yo vivía en esa época solo y me iba a comer ahí a los restaurantes de Montevideo, Montevideo y Corrientes, donde estaba Pipo, donde estaban todos esos restaurantes, ¿no? Donde era clásico ya la cosa, era el fideo con tuco y pesto, o si no era el churrasco de cuadril con ensalada de poroto y radicheta. Y nos juntábamos ahí, qué sé yo, era un grupo de gente que nos poníamos a charlar en el bar La Paz, que estaba justo en la esquina, Montevideo y Corrientes. Y entonces ahí se juntaba toda la gente, la mayoría intelectuales. Algunos eran de verdad, otros simulaban. Pero de alguna forma se creaba todo un clima, ¿no es cierto?, donde se tocaban todos los temas, se hablaba de filosofía, de esto, del otro. Era 85. Y entonces, en una de esas noches, yo vi un grupo de gente que estaban ahí ellos estaban en otro lugar, enfrente de Pipo, que había un lugar más chico, y justo ese día había ido a comer ahí, y se habían juntado, como le decía, un grupo, gente joven la mayoría, digamos, y entonces, y cada uno que venía se abrazaba, ¿no?, con los otros, pero no era que se abrazaba así, digamos, una cosa fugaz, rápida, o un saludo. No, era un abrazo que se quedaban por lo menos un minuto, 2 minutos, no sé, 3, se quedaban abrazados, y era como una cosa de placer, de entrega. Y se daba así, yo veía, por ejemplo, que no solo hombre y mujer, a veces se abrazaban algunos, mujeres, hombres, y había como una cosa de alegría, todo el mundo estaba como contento, y no sé, me transmitía más por los cuerpos que por las palabras. Y entonces me acerqué a hablar con ellos, ¿no? Porque, qué sé yo, me llamaba la atención. Y ahí fue donde me explicaron eso, me comentaron que era una técnica, un trabajo que hacían con Rolando Toro, que se llamaba biodanza, y que entonces tenía la característica esa, ¿no es cierto?, de integrarse a través de una serie de ejercicios, de técnicas y de movimientos, pero sobre todo desde lo afectivo, desde el sentimiento. Entonces me gustó mucho porque yo ya venía de alguna manera sospechando que la cosa andaba por ahí. Yo en esa época estaba conectado con la gente de la bioenergética, con los trabajos de Wilhelm Reich y todas esas cosas, de la coraza y de todas las dificultades que nos ponemos a veces, ¿no? Esos nudos que son en el cuerpo, pero en realidad son nudos de la existencia. Y entonces, y veía que se abrazaban y toda una cosa, había como que se exaltara el placer, una cosa así. Me llamó la atención porque no es común. Y entonces ahí me enteré, como les decía, eso. Daba la casualidad que al poco tiempo, 1 mes o 2 meses, algo así, se hacía un congreso en San Pablo, en la Universidad de San Pablo, con esa disciplina. Y me fui solo, no conocía a nadie, me fui solo a San Pablo, era en el 85. Y cuando llegué allá y todo, me anoté, todo así, pregunté cómo lo podía localizar a Rolando Toro. Me dice, no, él vive cerca de la universidad, no sé qué. Y él recibe en la casa, estamos todos allá, nos juntamos, a veces tomamos mate, charlamos, algunos se quedan a dormir ahí, es una casa grande. Y ahí me lo conocí, ¿no? Ahora, pasó una cosa curiosa, porque yo en el viaje,
en el viaje que había hecho en ómnibus. Claro, había hecho un viaje, es un viajecito hasta San Pablo. Y entonces escribí, tenía una especie de carpeta o de cuaderno, y escribí conceptos sobre lo que me movía a mí, lo que me transmitía a mí el hecho de la biodanza, ¿no? ¿Qué sentido tenía? Y hablé de todo, hablé de Martin Buber, hablé de Reich, hablé de Pichon Rivière, hablé de toda la gente, todo el tema del vínculo, de la energía, del desbloqueo, qué sé yo, de la trascendencia. Y bueno, cuando llegué allá, que lo conocí a Rolando, le mostré el papel que había escrito. Y para mi sorpresa le encantó y mandó enseguida, me acuerdo, de una persona a hacer fotocopia del trabajo. O sea que yo de entrada, y sobre todo sin haber hablado ni haber participado de clases, ya solamente con lo que había visto y lo que eso me despertó y me movilizó, yo era parte ya de ellos, del grupo. Y eso me ayudó, sí iba a decir, pero también es cierto, me dio un margen, unas herramientas impresionantes como para poder también yo realizarme a través de mi práctica medicinal y de psicoterapia, ¿no? Ahí me di cuenta que la terapia no es solamente trabajando con la psiquis o con la mente, sino con el cuerpo. Que las cosas se pueden trabajar no solo de adentro hacia afuera, sino también de afuera hacia adentro, en términos así. En realidad no hay afuera ni adentro, ni adentro ni afuera, es toda una unidad. Pero bueno, es para explicarlo un poquito. Y entonces esas experiencias fueron fantásticas. Me acuerdo en pleno congreso que pasó una cosa muy, muy interesante, ¿no? Había un ejercicio, uno de los ejercicios, que duraba, yo no sabía que duraba tanto, ¿no? Era como una especie de maratón de música, de movimiento, de entrega, porque muchos de los ejercicios se hacían con los ojos cerrados, se abría toda la sensibilidad y la percepción, era impresionante. Y unas músicas especiales para eso. Y entonces resulta que había entrado, y serían las 12 del mediodía, más o menos, 12:30. Yo tenía un hambre. Yo a esa hora digo, hoy voy a entrar a este ejercicio, y no sé si ir a comer primero, y qué sé. Y yo siempre, en esa época era más, me gustaba más la comida, ahora como un poco menos, pero en aquella época, y bueno, tenía hambre, qué sé yo, eran las 12:30 del mediodía. Y dije, no, voy a entrar a ver cómo es esto y después veré, qué sé. Salimos de qué sé yo, cómo llamarlo, ¿no? De todo el trabajo que habíamos hecho completo, y habremos salido a las 4 de la tarde, más o menos. Y no tenía hambre, no tenía nada. Estaba satisfecho totalmente, tenía una energía, ¿no? No sé, me corría todo, ríos, soles, montaña, árboles, todo lo tenía dentro, en mi sangre circulando, ¿no? Era algo impresionante. Y tranquilo, y bien, y sin necesidad de cosas fuertes ni nada, ¿no? Tranquilo, bien, integrado. Y me acuerdo de un ejercicio que me tocó una baiana, que era una baiana que parecía una matrona, ¿no? Gordita, así, pero con esa belleza en el rostro que tiene la baiana, negra pero profunda, era todo, la madre tierra, todo el amor, todo. Entonces era un ejercicio donde creo que yo me tenía que dejar estar, y entonces me tomaba como desde atrás, así con el cuerpo, y me daba como un calor, como una cosa materna, ¿no? Y bueno, yo no sé, yo eso no lo volví a experimentar más. Esas son sensaciones muy fantásticas, muy profundas, ¿no? Por eso ya decía Gallarza, yo siempre lo nombro, Ángel Gallarza, el terapeuta y especialista también en neurología de San Pablo también, que dice que hablar es superficial por más profundo que se hable, y tocar es profundo por más superficial que se toque. Y es verdad, esa cosa del abrazo, del contacto. Así que bueno, hoy me acordaba de Rolando, y sobre todo de esas charlas que teníamos cuando terminaban los talleres o en los congresos, ¿no? Por ejemplo, también al poco tiempo escribí un trabajo sobre eso, sobre medicina de la vida, medicina holística. Y bueno, y él me aconsejó que lo presentara en un congreso que fue el primero o el segundo holístico internacional.
que lo coordinaba un francés, ahora no me acuerdo bien el nombre, y se hizo en Brasilia, así que viajé allá porque lo eligieron el trabajo, tuve que ir como relator, y fue muy lindo todo, una experiencia muy linda, muy linda. Así que influyó muchísimo en mi manera de ver las cosas. Aparte, una actitud desafiante, una actitud hasta casi transgresora con respecto a plantear situaciones, ejercicios y vivencias. Era tanto su amor por el ser humano y por integrarlo y por sacarlo de la soledad. Me acuerdo una vez que llegaba a Buenos Aires en un avión y después cuando nos vimos en el Teatro San Martín, que donde nos veíamos muchas veces por hacer trabajo juntos, qué sé yo, una vez dice, yo venía en el avión y veía la ciudad de Buenos Aires cuando iba aterrizando el avión y veía los edificios. Y dice, quería ser un arquitecto que pudiera hacer pasillos y puentes que unieran esos departamentos donde viven personas solas para que todos se vayan conociendo y dejen su soledad. Era un genio, era un genio. Le gustaban mis poesías, sobre todo las de Buenos Aires. Y a veces me decía, che, léete una poesía, a ver cómo es, y le encantaba. Me encantaba. Yo a veces no sé si me puedo acordar de alguna. Había una que decía, a ver si me acuerdo, ¿no? Decía, ¿por qué tanto dolor, che, Buenos Aires? ¿Por qué tantas veredas desgastadas por tipos que te caminan sin remedio? ¿Por qué nos emborrachamos con tus noches? ¿Por qué no podemos algún día, despejados de sueños y nostalgia y de esa pegajosa e indolente manera de quererte, y te decimos chau? Y somos no lo que vos quisiste que seamos, sino lo que debimos ser y que no fuimos, por esa inercia dulzona y melancólica que se nos mete en la piel desde purretes. ¿Por qué tanto dolor, che, Buenos Aires? ¿Por qué no podemos quererte en la alegría de una vida distinta que no hicimos por ese metejón que nos metiste y que dura quizá hasta la muerte? A él le gustaba ese poema. Y después había otro también, ¿no? Qué sé yo. Por eso hoy cuando leí recién el de Rebeldía, el de Respuesta, el muchacho que va por la calle y va abriendo los cerrojos de las puertas y soltando todo, que salga todo, me hizo acordar eso, ¿no es cierto? Bueno, Rolando Toro, maestro.